Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a hablar sobre empresas y otras cosas. Hola, yo soy Krevix, trabajo en finanzas, soy inversor particular y escribo una newsletter sobre ideas de inversión que podéis leer en krevix.substack.com. Hola, yo soy Carlos Santiso y soy gestor en Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Bienvenidos todos a un capítulo más de Hablemos de Inversiones. Este capítulo es especial, no está Carlos Santiso, mi compi, y voy a estar con dos buenos amigos como son Alberto Ayuso y Gabriel Castro, compañeros míos en el Club del Value, y vamos a hablar un poco sobre el mercado en general, tanto tema macro, cómo nos encontramos actualmente, cuál es la situación en Estados Unidos, en Europa, en los países emergentes. Y además, pues vamos a contestar algunas de las preguntas que nos habéis dejado por Twitter. Así que, sin más dilación, presentados vosotros un poco si queréis, Ayuso y Gabriel Castro. Muy buenas, Krevix. Vamos a ver qué sale de esta conversación. Encantado de estar aquí entre amigos y sí, seguro que va a ser una conversación divertida y que aportará valor para todos. Perfecto, pues si os parece vamos a empezar un poco haciendo un repaso a lo que hemos estado viviendo estos últimos meses, sobre todo estas últimas semanas. Yo creo que han sido de catástrofe total en el mercado. Y bueno, pues vamos a repasar un poco porque parecía que en verano rebotaba todo un poco. Cuando se hablaba de este pivot de la Fed, ¿no? Que ya decían, bueno, pues ya iban a estar bajando tipos en 2023, etcétera. Todo esto ha cambiado de golpe. Y otra vez, pues sobre todo el sector tecnológico, el más dañado, pero en esta ocasión, pues también tanto materias primas, oil y demás, ha caído bastante, ¿no? Vosotros que sois bastante conocedores, ¿cómo veis el mercado? Sí, así es. Como lo has descrito muy bien, ¿no? El mercado ya empezaba a creer en este pico de inflación, en que la Fed empezaba a moderarse y habíamos tenido un rebote muy fuerte durante agosto, que tras un dato de inflación que no caía, ¿no? Que algo más pegajosa de lo que el mercado esperaba, y especialmente después de la charla de la Fed, pues todas esta confianza de que la inflación en los próximos 12 meses volviese al 2% y de que la Fed iba a tener más en cuenta la economía que meter la inflación en vereda, ¿no? Pues ha sido el causante, ¿no? Este cambio radical de opinión del mercado ha sido el causante de estas caídas. Y es que la realidad, y si nos vamos a los números, es bastante difícil controlar la inflación en el corto plazo a medida, en el momento en el que ya se ha desmadrado, por decirlo claramente, y es porque esta misma inflación, ¿no? Nos trae un proceso inflacionario, es decir, en el momento en el que el coste de la vida sube y no solo activos reales, ¿no? Como las casas, que a lo mejor es lo que había pasado en el escenario anterior, sino también la comida y que empieza a notarse en las calles con subidas de doble dígito en muchos casos en lo que es el coste de la vida diaria, pues estos trabajadores, esta población tiene que pedir un aumento de salarios para poder no conservar, porque es complicado conservar con estos niveles de inflación, pero al menos defender su poder adquisitivo, ¿no? Y esto al mismo tiempo lo que hace es provocar más inflación, ¿no? Porque si la demanda empieza a bajar porque los precios han subido mucho y intentamos defender esta demanda con subidas de salarios, pues al mismo tiempo pues, lo que nos provoca es un efecto inflacionario muy fuerte. Y esto es un poco lo que está pasando ahora y es difícil salir de esta situación y es un poco lo que la Fed tiene claro que vale. De hecho, en la última conversación se dijo, ¿no? Que tiene claro que tiene que para defender un mal mayor, ¿no? Tiene que aplicar ahora un mal menor, en principio, y esto es pues hacer daño especialmente a la economía, especialmente a los mercados en el corto plazo. Es un poco la explicación de esta fuerte caída que hemos tenido, el cambio de perspectiva.
en un mercado que ya creía que lo peor había pasado y que ya estábamos sentando las bases para volver a recuperar una política de la Fed más acomodaticia con el mercado, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Ayuso? Sí, yo coincido totalmente. Yo que además nunca he sido muy de prestar mucha atención a este tipo de cosas. Cuando leí el último discurso de Powell, a mí por lo que dijo me quedó bastante claro que no iban a parar hasta ver cierto daño bueno, pues para quitar un poco el efecto riqueza, ¿no? Y tú que estás ahora en Estados Unidos y yo, pues yo he estado en Estados Unidos y en Canadá este año, lo ves allí, ¿no? Que es imposible encontrar trabajadores, que hay una exuberancia, digamos, social, ¿no? Que todo el mundo sabe que tiene trabajo asegurado, sabe que tiene dinero y sabe que puede consumir a un nivel muy alto, ¿no? Y claro, cuando tienes una oferta limitada en muchos bienes de consumo o en combustibles, etcétera, y tienes una demanda desbocada, pues al final tienes un problema de subida de precios, ¿no? Y la Fed lo único que puede actuar es en la demanda, lo cual al final yo creo que no es solución, ¿no? Pero al final, hasta que no quiten un poco este efecto de riqueza, ¿no? Pues haciendo, entre comillas, bajar los mercados, haciendo que baje el mercado inmobiliario también, bueno, un poco los instrumentos que tienen a su disposición, pues no es imposible parar la inflación desbocada porque, como además tú dices, es algo que se autoalimenta, ¿no? Solo el hecho de que se hable de inflación ya genera más, predispone a la gente a la inflación e incluso lo que comentabas de los salarios, ¿no? Al final las empresas suben sus costes por lo que tienen que subir sus precios, etcétera. Pero bueno, si al final, hasta que no haya una tasa de desempleo mayor, la gente va a seguir consumiendo mientras se lo pueda permitir, ¿no? Entonces, eh, no pinta muy bien la cosa y sobre todo también que, oye, venimos después del COVID, yo creo que muchos de los participantes del mercado estaban acostumbrados a que cualquier dip había que comprarlo, que las recuperaciones eran en V y veremos a partir de ahora cómo evoluciona la cosa, ¿no? Estábamos comentando antes que el viernes fue el día que más puts se compraron desde que se tienen registros, ¿no? Cuando se compran tantas puts es porque el mercado está extremadamente bajista y esa es un poco la perspectiva del mercado, ¿no? También hay gente que utiliza esto como indicador contrario, ¿no? Cuando todo el mundo está bajista, pues se suele dar un rebote. Entonces, bueno, veremos qué pasa, pero desde luego el sentimiento es extremadamente negativo. Sí, las perspectivas no son nada buenas, sobre todo tampoco en Europa, que ahora hablaremos sobre ello. Pero es cierto que sí que hemos ido viendo cómo han ido explotando pequeñas mini burbujas, digamos, en ciertos sectores. Primero, pues en las acciones tecnológicas, en las criptomonedas, y ahora parece que bueno, en los sueldos de las empresas tecnológicas, que también lo comentamos en otro podcast también, cómo de inflados estaban y cómo habíamos visto pues, que estaban empezando a llegar los despidos en masa para muchas de estas. Pero aún así, como comentabais, el desempleo en Estados Unidos sigue muy fuerte. Y esto hace que al no haber desempleo, pues también hay otras burbujas que la Fed quiere pinchar, que es el del real estate, ¿no? Al final las casas en Estados Unidos, que está muy hinchado y que de momento, pues hasta que ese desempleo no empiece a aparecer y las tasas de moda aumenten, pues no va a explotar, al menos de una manera fuerte, ¿no? Ojalá no sea nada muy fuerte porque al final todo eso es muy malo para la economía, pero sí que es verdad que el real estate en general en todo el mundo tiene que corregir también. Sí, es que tenemos un mundo, ¿no? a tres velocidades. Si estamos comentándolo antes, si yo por tirar un triple, ¿no? Diría que China, evidentemente, pues está en recesión, está en la parte más baja del ciclo y es probable que en los próximos 12, 18, 24 meses pues empiece a salir de esa situación tan pesimista en la que se encuentra. Europa quizás está empezando a entrar en una situación bastante complicada, especialmente pues, por los precios energéticos, por derivados todo, pues, o en principio, no exclusivamente, pero sí que tiene una gran influencia, ¿no? con el problema de Rusia y que al final era
la gasolinera de Europa. Y luego tenemos Estados Unidos, como has dicho, pues a una velocidad que es un cañón, ¿no? Yo estoy ahora aquí en Estados Unidos y todo el inflow que estoy viendo es que la subida de tipos sí que evidentemente se terminará notando, pero en el corto plazo no. Entonces esto nos puede aún dar 6 meses, probablemente incluso más, donde la economía va a seguir muy fuerte y que la economía siga fuerte pues significa, ¿no?, que esta inflación va a ser más complicada de reducir, porque también, por ejemplo, cuando estamos en un mundo inflacionario, pues el consumo normalmente se concentra más al inicio. Es decir, si estamos en un fondo inflacionario, sabes que si no lo compras hoy, si te esperas a mañana va a valer más, ¿no? Entonces, históricamente hemos estado en un mundo deflacionario, especialmente pues también por el bajo precio de los commodities, pero también sobre todo por la tecnología. Pues ahora estamos empezando a ver lo contrario, ¿no? Si no te compras esa televisión hoy, puede ser que a los 2, 3, 4 meses pues esa televisión haya aumentado de precio. Entonces esto fomenta que el consumo se concentre hoy y no mañana, ¿no? Entonces lo que está intentando la Fed es subir estos tipos de interés, porque especialmente pues el consumo en muchos de los casos pues es a través de crédito, especialmente en el real estate, y cuando lo has subido a un nivel donde el comprador ya no lo ve interesante, especialmente pues esta demanda especulativa, pues ahí es cuando empiezas a destruir, ¿no?, el valor, destruir riqueza, porque los precios pues dejan de subir. Pero realmente, y centrándonos en el mercado de valores, yo creo que no hemos comentado el mayor impacto que tiene sobre las valoraciones las subidas de tipos de la Fed. Y es que a día de hoy tenemos la letra del Tesoro americano desde el 1 hasta el 10 años prácticamente al 4%, ¿no? Entonces, si empezamos a pensar qué voy a hacer yo como accionista sabiendo o sea, como inversor sabiendo que normalmente el S&P da un 9% anualizado, ¿no? También dependiendo del múltiplo y tal, pero bueno, en un entorno normalizado da un 9%, sabiendo que ya el libre de riesgo me está dando un 4%, ¿no? Pues me cuesta mucho ir a activos de riesgo teniendo ya un 4% de rentabilidad asegurada, que en muchos de los casos es lo que están buscando los inversores. Los inversores, siempre que se me han acercado a mí, siempre me han dicho, yo quiero sin riesgo un 4, 5, 6% de rentabilidad, ¿no? Es el sueño de todos los inversores y es lo que intentamos conseguir en Gamma, que la realidad es que es mucho más difícil y complejo de lo que parece, ¿no? Pero ahora mismo te lo está dando las letras, la gente sigue mirando la inversión desde un punto nominal, no desde un punto real, y entonces pues mucho dinero está migrándose ahí y está desapareciendo esa liquidez que estaba hablando Ayuso del mercado. Y evidentemente pues las acciones que más lo están notando son aquellas acciones pequeñitas donde impactos de flujos pues tienen unos impactos muy fuertes en la valoración, y es lo que estamos viendo. Si miramos las carteras de nosotros tres y nos hacemos la pregunta de qué está cayendo más, normalmente es o bien aquello que está considerado growth, ¿no?, que se consideraba que la inflación nunca va a subir, ni nunca iba a subir, y entonces las tasas de descuento eran ridículas y era el mundo de fantasía y perfecto para ellos, en los que a nada que obtienes una rentabilidad, por pequeña que fuese, pues esta rentabilidad era suficiente para los accionistas, o bien estas empresas que, como digo, que son consideradas growth, o bien estas empresas que incluso el negocio lo está haciendo bien, pero son small caps, son ilíquidas, y entonces están teniendo, especialmente estas últimas semanas, unas correcciones súper importantes, pero que no están linkadas a la evolución del negocio, sino más bien pues a los flujos, que esto pues ha venido impactado o derivado de la política de la Fed. Si queréis añadir vosotros algo más a mi discurso. Sí, no, sin duda. Sobre todo en las small caps, en Europa sobre todo, esta última semana han habido auténticas sangrías, podemos decir, vamos, y como bien dices, con muy poco volumen. O sea, acciones pues negociando un tercio a lo mejor del volumen diario, cayendo un 9, un 10% en un día sin problema, vamos. Y es cierto, claro, es que no es como antiguamente que ese volumen luego, a lo mejor te caía un día que había poca liquidez. No, es que no va a aparecer la liquidez por ningún lado. Estaba... Sí. Sí, perdona, Crevis, no, que justo esta semana he estado mirando, es que fondos indexados de small caps europeas deben estar como en menos 30 en lo que va de año. O sea que
Realmente es que es un entorno muy difícil donde no se ha discriminado. Es decir, que incluso gente que haya seleccionado acciones individuales que no esté teniendo buenos resultados no significa que esté haciendo las cosas mal, sino que, oye, muchas veces cuando sale, bueno, me acuerdo, por ejemplo, el invierno de 2018, que fue parecido también, que cuando salen los flujos de capitales de un sector en concreto, pues el mercado no discrimina, ¿no? Sí, bueno, y aquí es el momento, ¿no? Donde aparecen las buenas oportunidades y en estas bajadas, ¿no? Caídas indiscriminadas es donde se puede seleccionar bien y, pues no es malo, es algo que hay que decirlo con la boca pequeña, ¿no? Porque normalmente pues cuando hay caídas fuertes pues la gente está más defensiva que ofensiva, pero es un entorno de mercado en el que me gusta, ¿no? Porque empezamos a tener oportunidades muy buenas en compañías de calidad, aunque no son muy grandes, ¿no? Pero negocios realmente buenos o negocios que lo están haciendo muy bien, como por ejemplo D'Amico, que la ha presentado Ayuso, donde están habiendo caídas muy fuertes o hay una discrepancia muy fuerte entre el valor real y el precio de la acción y la mayor parte de esta discrepancia viene por la liquidez, ¿no? En estos momentos. Efectivamente, sí, sí. No, a mí ya te digo, yo lo estuve mirando esta semana porque yo que no soy muy partidario todavía, ¿no? De estar indexado ni nada, ya me paraba a pensar joder, si de un índice europeo de small caps ha caído un 30% en lo que va de año, o sea, eso es una oportunidad para mí, tal y como veo yo la inversión, o sea, es algo que me gusta ver porque digo, ahí seguro que a unos años se hace dinero. Aunque bueno, esto hay que, como dices, esto hay que decirlo con la boca pequeña. Ahora parece ser que si no se invierte a favor de la tendencia no, no se sabe invertir, ¿no? No hay que comprar nada más que acciones que suban. A ver si tendremos que Ese, tenerlo en cuenta para las próximas inversiones. Es el mayor problema de invertir, ¿no? Que al final somos muy cortoplacistas, tanto antes, ¿no? Recuerdo perfectamente que lo discutíamos, que estas compañías que subían sin ningún sentido cuando compañías nuestras orientadas a la economía real no subían, es decir, pues todas estos negocios, ¿no? Que estaban creados que sin rentabilidad, pero que no paraban de subir y que no tenían realmente un negocio tangible, por lo menos en los próximos 10 años, era momento de comprar eso. Ahora cambió de repente el mercado, ¿no? Empezó a ser momento de las commodities, de la economía real y ahora en esta última semana ya no está siendo el momento de nada, ¿no? Hay que estar en liquidez y ya está, y si no estás en liquidez es que no eres inteligente. Yo creo que hay que tener una visión más largoplacista y normalmente cuando hay sangre, cuando el estómago te impide o no te dice que no quieras abrir el broker, normalmente es el momento donde haces las grandes rentabilidades y donde te preparas, ¿no? Esas inversiones, donde haces esas inversiones que te generarán unas grandes rentabilidades en los próximos años. Está claro, ¿no? Bueno, imaginemos el que en pleno 2020, cuando pasó todo esto, se queda separado esperando a que todo volviese a su cauce y realmente pasó en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? El que se perdiese esas rentabilidades, la verdad es que fueron, o sea, un antes y un después, ¿no? Yo creo que Sí, eso tiene una parte buena y mala eso también, Ayuso, porque al final esas rentabilidades tan fuertes han hecho que muchos inversores que entraban nuevos al mercado se piensen que el mercado, o sea, las acciones que vas a entrar se van a hacer 1, 2, 3 baggers en cuestión de meses, ¿sabes? Y eso no va a pasar, y menos sin las inyecciones de liquidez tan brutales que ha habido al mercado. Porque también comentaba un usuario de Twitter, Marcial Valencia, que lo enlazo aquí porque tiene que ver, al final han subido los tipos, pero el balance de la Fed y el Banco Central Europeo no ha empezado aún el quantitative tightening, la normalización del balance, ¿no? Entonces, ¿cómo veis vosotros esto una vez que desaparezca esa liquidez de los bancos centrales del mercado? Bueno, yo creo que la pregunta que hay que hacerse es, ¿realmente tienen margen de maniobra para hacerla desaparecer en algún momento? Porque es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Ahora mismo hay más o menos un 30% del PIB americano en el balance de la Fed, prácticamente un 90% del PIB europeo en el balance del Banco Central Europeo
y el Banco Central de Japón ya he perdido la cuenta, ¿no? La realidad es que es muy complicado con unos estados tan endeudados y aquí me gustaría puntualizar estados, no empresas privadas, no población, no consumidores. Realmente los únicos que no han hecho los deberes a nivel global son los estados, ¿no? Y es algo positivo en principio para nosotros porque, oye, la economía real pues no está excesivamente endeudada, pero los estados sí que no han hecho sus deberes y en los últimos años pues han sobreendeudado, ¿no? Entonces esto lo que me hace intuir es que la Fed no va a poder desapalancar el 10% del PIB americano que está en el balance de la Fed y que quiere comprometerse a desapalancarlo durante los próximos 4 años y creo que va a ser muy, muy complicado que lo hagan, ¿no? Ya se habían comprometido a ir reduciéndolo y la realidad es que no han cumplido la promesa hasta septiembre, veremos a partir de septiembre. Pero va a ser muy complicado porque los estados tienen una deuda imposible de manejar en muchos casos y, por supuesto, que se haría incontrolable si los tipos de interés subiesen, ¿no? Porque al final, pues el Estado no termina repagando nunca la deuda, sino refinanciándola, es decir, cogiendo y darle patado para adelante, ¿no? Entonces, si la Fed empieza a retirar esa liquidez del sistema que mayormente está en instrumentos de deuda del Estado, implicará una subida muy fuerte de los tipos de interés. De hecho, se dice que esta reducción de balance que planea la Fed puede ser hasta de 2%, es decir, es una subida implícita de tipos de interés, una reducción del balance de la Fed, y esto sería incontrolable, es decir, podría ser que el Estado americano empezase a pedir deuda o tener que refinanciarse al 6%, ¿no? Esto evidentemente tendría un impacto muy, muy, muy negativo en el equity, por lo que hemos hablado antes, por la alternativa, ¿no? a la inversión. Y yo, sinceramente, y dando mi humilde punto de vista, que tampoco es experto, creo que la Fed no lo va a llevar a cabo tal y como se ha comprometido, como tampoco lo ha hecho en el pasado. Solo en el 2018 amagó con empezar a hacerlo y paró rápidamente al ver cómo estaba evolucionando los mercados y la deuda de los estados, ¿no? Entonces creo que va a pasar algo similar. Creo que lo harán, evidentemente lo irán haciendo, pero muy poco a poco y en ningún caso va a ser algo radical y que realmente drene mucha liquidez del sistema porque, como he dicho, en este mundo con los estados tan endeudados, esta opción realmente no existe, por mucho que especialmente pues los economistas, ¿no? Más una filosofía además de valor, pues lo quieran o lo deseen. Total. Sí, y una de las cosas que también trajo sobre todo al inversor retail, que al final también pues gran parte de ellos nos escuchan, este 2020 de grandes rentabilidades, sobre todo en la parte más growth y hypergrowth y ya a finales de año con el lanzamiento de la vacuna en la parte de más value, fue sobre todo la rapidez en la que se recuperaba el mercado. No hay que olvidar que al final vivimos un febrero-marzo muy malo, pero ya a final de mes ya estaba todo recuperando, sobre todo los índices. Entonces, es una sensación de que como comentaba Yuso antes, de que antes era el buy the dip, ¿no? Que tanto hemos hablado siempre, hemos puesto por Twitter y demás, cuando había pues esa liquidez y de verdad pues habían empresas pues que lo iban a hacer bien en ese entorno, pero claro, ahora esto cambia mucho, cambia totalmente y llevamos ya un mercado bajista de varios meses, que al final pues sí que parece cada vez más cerca la capitalización, ¿no? De que nos estemos acercando ya a ese final o a ese bottom, pero que al final nadie tiene la bola de cristal y no lo sabe, ¿no? Y sí que está sacando a mucha gente inexperta del mercado, que yo creo que han entrado, en vez de con una filosofía que la adecuada debería ser una filosofía a largo plazo y de hacer crecer tus ahorros con el tiempo, pues bueno, pues hay gente que ha entrado a pegar el pelotazo y algunos lo habrá pegado y otros pues habrán pegado el castañazo, ¿no? Entonces,
sí que es verdad pues que sobre todo más de los segundos, pues que sí que hemos estado viendo cómo han estado pues durante toda la caída, seguían haciendo buy the dip y al final pues han quebrado sus cuentas literalmente, ¿no? Entonces hay que ir también con mucho cuidado. Yo espero que todos los oyentes que nos escuchen pues tengan una filosofía orientada a largo plazo, que obviamente pues todos hacemos cosas en corto plazo, ¿no? Cosas más de incluso de días o de meses, ¿no? Pero que la idea al final es intentar estar más tiempo en el mercado, ¿no? Que es lo que termina haciendo batirlo. Bueno, ¿es esto cómo lo veis vosotros o si lo compartís? Sí, totalmente. O sea, es un poco, ¿no?, la disyuntiva, ¿no? De por un lado, oye, cuando uno ve precios buenos en empresas interesantes, a pesar de que el mercado esté cayendo con esa violencia y esa fuerza, tener la convicción de comprar. Por otro lado, muy bien lo que has dicho tú, el recordarle a la gente que esto de que se compre el dip y haber hecho dinero a los 2 días, pues es algo un poco irracional que hemos tenido la suerte o la desgracia de vivir los últimos 2 años. Pero realmente no tiene por qué ser así, ¿no? La recuperación no tiene por qué ser en V y la mentalidad siempre tiene que ser de largo plazo y de empresas que tengamos razones, en mi opinión, ¿eh? Ya sabes que a mí tampoco me gusta predicar, pero en mi opinión que tengas razones, digamos, de negocio, ¿no? Para estar en ellas, que no por que tu razón sea que quieres ser accionista de ese negocio, ¿no? Aunque luego una revalorización rápida te haga venderlas rápido, aunque el enfoque pueda ser un poco más especulativo, ¿no? Pero fundamentalmente pensar en términos de empresas y de que son precios baratos para la calidad del negocio o para los flujos de caja que estás adquiriendo. Sí, de hecho, una de las razones por las que personalmente recomendé a familia y amigos que a partir del 2020 dejasen de indexarse, ¿no? Porque siempre había recomendado, oye, una parte en sigma y gamma, pero otra parte también es interesante pues tener esa indexación que hace diversificar, ¿no?, de gestores stop picking. Una de las razones fue lo que mencionaba Krevix, y es que se había creado ahí una especie de... aquí solo se puede ganar dinero, ¿no? La Fed siempre estará detrás, siempre que cae hay que comprar, y eso lo que causado a lo mejor porque no habíamos tenido realmente una recesión desde el 2008-2012, y el resto habían sido, pues eso, caídas muy, muy breves, la del 2016, la del 2018, la del 2020, ¿no? De semanas de duración, que ni meses, y esto pues había mal acostumbrado, mal enseñado al mercado, o sea, a los inversores cómo se tenía que actuar, ¿no? Y es decir, cuando estos inversores empiezan a tirar la toalla, que como apuntaba Ayuso, pues puede ser que empezamos a tener los primeros indicios, ¿no?, de que estos inversores retail ya empiezan a cubrir sus posiciones y a tirar la toalla, pues ahí pues entonces ya empieza a cambiar un poco pues la visión del mercado y las oportunidades. Dicho esto, pues aunque en el corto plazo pues, sí que podamos tener rebotes, sigo pensando que aún queda, lamentablemente, pues aún queda algo de dolor. Sí. Y una cosa importante también, que no porque algo caiga un 80%, como hemos visto en algunas compañías de supercrecimiento, ¿no? Estas que tan de moda se pusieron en 2020 y que todo el mundo tenía en sus carteras. Bueno, todo el mundo, me refiero al típico inversor retail de redes sociales que veíamos siempre comentando, pues empresas que subían un montón y ole por ellos por tenerlas. Pero sí que es cierto, claro, que porque algo te caiga un 80 o un 90% no significa que por eso vaya a estar una valoración atractiva de comprar, porque como vemos, pues son empresas que incluso en su mejor momento de mercado, donde más acceso al capital tenían, no han sido rentables, muchas de ellas, y aún así pues continúan ahora sin ser rentables en un entorno macro mucho más complicado, y las valoraciones pues siguen siendo empresas que están caras, literalmente. O sea, cuando veíamos a todo el mercado estar usando múltiplos de EV sobre ventas y nos olvidamos ya, pues yo qué sé, de un EV/EBIT de estas compañías
porque al beneficio operativo no llegaba ninguna, ¿no? Que todo se iba al final en stock options, en gastos de marketing, en gastos súper brutos de empleados y demás, pues bueno, ahora pasa lo que pasa, ¿no? También, o sea, no tampoco es ir como con el capitán a posteriori, pero al final era algo que se veía venir, que en cuanto se comprimiese la situación económica, como son empresas que al final de larga duración, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Que sus beneficios están muy, muy lejanos en el tiempo, pues bueno, iban a sufrir mucho, ¿no? Y no porque ahora una compañía a lo mejor que haya caído un 90% o un 95%, por ser más exagerado en el ejemplo, significa que esté barata, ¿no? Puede seguir cara perfectamente. Yo creo que ahí es importante también el tema de valoración de tener ese margen de seguridad de cuando compras, ¿no? Porque es verdad que hay otras compañías que a lo mejor las has comprado a una valoración más cara, ¿no? Hemos visto compañías como Coca-Cola, como Nike, que son empresas de calidad, cotizar a múltiplos muy, muy altos y que, bueno, pues ahora han recortado, pero han vuelto ya a unos múltiplos, pues ya más en línea con la media histórica, ¿no? Que dices, bueno, pues a lo mejor puede ser el momento, si quiero comprar un tipo de esta compañía, ya estamos más cerca de comprarlo, ¿no? Ahora que está a una valoración más histórica que como estaba antes. Entonces, pues bueno, tienes un poco más de ese margen de seguridad del que siempre yo creo que hay que intentar tener a la hora de invertir. E incluso otras compañías, pues hablamos más de calidad, pero tecnológicas, pues también hemos visto compañías pues que se habían ido a 30 veces o múltiplo a lo mejor de EV/EBIT o de beneficios directamente o de free cash flow y es verdad que las hemos visto recortar, compañías como Facebook, Google, Amazon, etcétera, las que todos conocemos. Y sí que es verdad pues que esos negocios sí que son negocios de calidad, que generan caja, que al final van a poder sobrevivir mejor a una crisis, ¿no? Porque son líderes de mercado, etcétera, etcétera, y que aún así pues tienen ese free cash flow, ¿no? Que es ahora mismo hemos vuelto a ese momento donde cash is king y tener liquidez y tener, si es posible, y si no, pues empresas que generan caja, que al final es lo importante, ¿no? A la hora de estar cubierto en un entorno así. No sé vosotros eso cómo lo veis, pero vamos, bueno, Sí, dadme vuestra impresión. a mí personalmente me cuesta muchísimo pagar por la calidad, incluso por la calidad. Yo creo que Ayuso estará completamente de acuerdo. Y es porque lo que parece calidad hoy no lo es mañana, ¿no? Es decir, Google en la última conferencia que escuchaba con ellos decía que en 3 años TikTok había aparecido de la nada y estaba empezando a hacerles daño, ¿no? Es decir, tener una visión de cualquier compañía a 10 años. Antes ya era difícil, pero a día de hoy es que es prácticamente imposible, ¿no? Si miramos la historia, cada 1 o 2 décadas cambian las principales compañías que han compuesto el S&P 500 y esto no es más porque ha habido muchísimas disrupciones. Y hoy, con el mundo tan globalizado, tan tecnológico, aún más, ¿no? De hecho, Google, que es un ejemplo que me gusta decir, Google tiene poco más de 20 años y mira ahora cómo está implantado en nuestras vidas, pero es que en los próximos 20 años van a pasar otras 1000 cosas que no calculamos, ¿no? Entonces, decir que podemos pagar 40 veces por una empresa porque es calidad y tal, yo creo que viene muy influenciado por estos últimos 10 años, ¿no? Y yo creo que el mejor razonamiento aquí es mirar la carta y la cartera de Terry Smith, cómo se ha ido comportando en el tiempo, ¿no? Porque él es uno de los inversores que explica el free cash flow yield de su cartera y se ha podido ver como en los últimos 10 años, evidentemente salvando este año, la mayor parte de la rentabilidad o una parte muy importante de la rentabilidad ha venido por una compresión de múltiplo, que no un mejor comportamiento de la empresa en base a su calidad, no un crecimiento más fuerte en base a su calidad, sino compresión de múltiplo. Entonces, esto había llevado al mercado a pensar que comprar, aunque fuese caro, valía la pena porque eran empresas de calidad que iban a ser siempre de calidad y siempre iban a componer mucho más que el mercado. Yo creo que ahí ha habido un problema para las nuevas generaciones de inversores y es centrarse en la premisa de solo mirar los últimos 10 años y no mirar los otros 100 y pico años de historia, ¿no? Y esto es un poco lo que están pagando este año. Es decir, sí que creo que es muy importante comprar de negocios de calidad, evidentemente,
pero no sobrepagar por ellos, porque cambian las cosas muy, muy rápido y especialmente pues, en estos últimos 2-3 años no hemos visto muchos negocios que se estaban considerando de calidad, que parece que ya no lo son tanto y que están teniendo problemas que a lo mejor no son tan temporales como se pensaba, sino son más estructurales, lo que implicará un menor múltiplo futuro. Y esto simplemente es por ese, ¿no? Esa ansia de encontrar la nueva Amazon, de encontrar la nueva Google. Realmente es muy difícil encontrar ese tipo de empresas ¿no? Entonces esta gente que ha intentado buscar ese tipo de empresas comprando las Peloton, las Teladoc, pues probablemente tenga una pérdida ya irreparable. Y es que es mucho más fácil invertir en realidades, aplicar la filosofía del value investing y pagar precios justos. Es mucho más fácil invertir y obtener retornos adecuados de esa manera, ¿no? Porque si te equivocas y la compañía no crece como te esperabas, pues al menos estás pagando un múltiplo bajo y tienes una rentabilidad sobre tanto el capital como sobre el valor actual adecuada, correcta o al menos no excesiva, ¿no? Evidentemente hay que diferenciar también el value del deep value, que tiene algo más de riesgo en mi opinión, pero evidentemente pues no tienes ese riesgo a que estás pagando 100 veces por un negocio que además no sabes ni el futuro, porque el futuro es imposible, es muy difícil de predecir, especialmente en esta sociedad, como he dicho, tan cambiante. Pues entonces pagar 10 veces por un beneficio que a lo mejor no va a crecer tantísimo, pero va a crecer y si te equivocas y no crece, pues no vas a tener unas pérdidas irreparables de capital. ¿Cómo lo ves tú, Ayuso? Pues ya sabes que en esto estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? El problema también es que yo creo que aquí mucha gente, bueno, primero hablando de la falsa calidad, ¿no? Pues las Peloton, todas estas que has mencionado tú, al final la gente se pensaba que estaba comprando una cosa y en realidad lo que estaban era largos del bono a 20 años, ¿no? Cuando eso se ha dado la vuelta, pues han tomado el mismo camino y en concreto Peloton, pues ya sabéis que como lo que ha dicho Crevis, ¿no? Ha caído un 90 y pico por ciento, yo creo que sigue estando cara y que debería volver a caer otro 90%. Es una empresa que sigue cotizando a 1,2, 1,3 veces ventas cuando está quemando muchísima caja y bueno, y además la gente dice, no, yo no miro la macro para invertir, pero bueno, hay que pensar un poco con la situación que se viene, quién se va a comprar una bici estática cara, ¿no? Em, y lo otro que dices, estoy muy de acuerdo, ¿no? La gente se ha obsesionado con buscar el próximo Amazon y el próximo... y estas empresas, el próximo Google, pero al final yo creo que hay mucho de sesgo de supervivencia ahí, ¿no? ¿Cuántas empresas no iban camino de ser eso y se han quedado por el camino? Entonces, y luego, el otro tema es que, claro, yo a lo mejor sí que había gente que hace 10 años fue capaz de ver lo que iba a convertirse Amazon, pero yo creo que si uno es sincero consigo mismo, es muy difícil eh, predecir, ¿no? Qué va a pasar dentro de 10 años con una compañía, con la economía, etcétera, ¿no? Entonces, al final, siempre que leo alguna tesis de estas, pues, por ejemplo, pues eso de Peloton, ¿no? O de Netflix, al final te das cuenta que las hipótesis que hay ahí metidas, pues pueden ser en realidad son un poco un cuento chino, ¿no? O sea, pueden ser realistas, pero no tienen por qué tener ningún tipo de, de parecido con la realidad, ¿no? Pues es que yo he llegado a oír que Netflix iba a comer a los cines, cosas bueno, que puede ser que pase en el futuro, pero realmente tú tienes un fundamento, ¿no? Para poder decir eso, pues yo creo que no. Lo que pasa es que mucha gente es lo que quiere creer, ¿no? Y basa sus inversiones en lo que quiere creer y por eso, oye, yo, por ejemplo, admiro mucho a la gente que fue capaz de ver en 2021 que había que apostar al growth y subirse en ese caballo y en más. Yo creo que si entramos en recesión, el día que la superemos, pues a lo mejor nosotros tenemos que plantearnos, o yo por lo menos sí que me planteo intentar aprender, por lo menos para surfear esa ola, ¿no? El día que la Fed pivote de verdad y empiece a bajar tipos, a lo mejor hay que empezar a mirar activos de larga duración. Pero desde luego ahora no es el entorno, ¿no? Entonces, yo con eso creo que hay que tener cuidado y bueno, yo personalmente creo que cada uno tiene que invertir en el estilo que esté más cómodo, pero es verdad que intentar quedarse en flujos de caja más cercanos, en empresas que son reales ya, pues da resultados razonablemente buenos y bueno, pero bueno, sin ir más lejos, creo que también la indexación
Realmente creo que la indexación es lo que mejor viene a casi todo el mundo, ¿no? Entonces, al final tampoco hay que complicarse mucho la vida. No, sí, yo apuntando ahí un poco a lo que está diciendo Ayuso, me ha gustado mucho, quiero destacar, ¿no?, la frase que has dicho que no estaban comprando el negocio de la empresa, sino realmente estaban largos del bono de largo plazo, ¿no? Me ha gustado, me ha encantado esa frase, pero yo no creo que en ningún caso, incluso aunque volvamos a tener esa situación de exuberancia en ese tipo de compañías, creo que vaya a poder comprar negocios en los que no me voy a sentir cómodo porque en el corto plazo dependen de capital externo, es decir, de fantasías, ¿no? Porque al final todas estas compañías que hemos estado hablando y que hay una lista bien extensa, ¿no?, de que todas ahora van menos 90%. Pero sí que es verdad que compañías growth, y por poner ejemplos, Facebook, Embracer, estas compañías, pues no tienes por qué apostar, no son o sea, son ya realidades, evidentemente también tienen muy buena pinta a futuro, pero ya son realidades y hoy las puedes adquirir a unos precios muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, creo que no vale la pena, o al menos desde mi punto de vista hay mucho riesgo intentando predecir estos grandes movimientos de exuberancia o de irracionalidad, y vale la pena invertir en realidades de compañías como este tipo, que son más growth, que sí que es verdad que sus crecimientos pueden ser más altos o no, pero que ya estás pagando pues unos múltiplos que son más parecidos a cualquier empresa de inversión en valor o a la filosofía real de que es inversión en valor, ¿no? Por ejemplo, Embracer, que Krevik se la conoce muy bien, está cotizando ya unas 9 veces beneficios, con una compañía realmente establecida, líder en el sector y que no debería tener ningún problema para seguir creciendo a doble dígito la próxima década. Sí, totalmente de acuerdo. Es cierto que es como lo que comentas, ¿no? Que al final, pues sí que es verdad, pues que como el futuro es incierto, pues sí que podemos ver ese crecimiento que a lo mejor pues no sea el esperado en los próximos años y etcétera, pero al final lo estás comprando ya con un margen de seguridad que es lo que te hace pues dormir más tranquilo por las noches, ¿no? Al final. O sea, hombre, siempre a nadie le gusta ver sus acciones caer a plomo durante semanas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es algo que al final viene con la inversión en general, ¿no? La volatilidad, pues al final hay que abrazarla e intentar beneficiarse de ella, ¿no? Lo que comentáis al principio, al final de pues intentar aprovechar estos días tan malos en los que ni siquiera te apetece abrir el broker para, oye, pues comprar a lo mejor compañías a múltiplos atractivos que a lo mejor cuando lo mides en 2 o 3 años, pues sea el momento de ver la rentabilidad y de decir, mirar atrás y decir, joder, pues qué bien lo hice, ¿no? Comprando en este momento en el que no me apetecía nada porque veía que al día siguiente de comprarlo ya estaba menos 10 o menos 15 o lo que fuese. Vamos, si os parece, a pasar a las preguntas de los oyentes. Hay varias preguntas, las he ido recopilando aquí. La primera de Manu Rujano, que estaba para mí. Krevis creo que sigue Hasbro. Cree que los segmentos de Magic the Gathering, Dungeons and Dragons más E1, que es toda la parte pues, de Wizards of the Coast y la parte de entretenimiento en cines, de películas y más, llegarán a producir más ingresos que el segmento de juguetería y la compañía empezaría a dejar de ser considerada una juguetera, produciendo así un re-rating. Esta compañía la empezó a mirar, la verdad, porque es muy interesante. Publicó Altafox una tesis pidiendo, bueno, más que una tesis, era un informe activista, ¿no? Pidiendo pues que hiciesen una spin-off de la parte de Wizards of the Coast, que es, para el que no lo sepa, pues el juego de cartas tanto de Dragones y Mazmorras como la parte de Magic, que es el juego de cartas que yo creo que casi todo el mundo conoce, es el juego más jugado del mundo. Entonces, pues bueno, lo que comenta aquí Manu es que al final es una compañía que mientras que la parte juguetera tiene un margen operativo del 10%, del 8 o 10%, y está sufriendo bastante con todo el tema del problema logístico de China y demás y el aumento de los costes de los contenedores, aunque bueno, pues con la bajada que ha habido de los rates debería mejorar esa parte, pero bueno, en cambio la otra parte que nos comenta, la parte tanto de Magic como Dungeons and Dragons, tiene unos márgenes operativos del 48%. Entonces, es cierto que en revenues es muy complicado. Yo creo que incluso la suma de las otras dos divisiones lleguen a igualarlo a la parte juguetera, que hace como 4
4 billones y pico al año, y la otra parte hace 2 y pico, casi 3. Pues bueno, en margen, en EBIT, la parte de Wizards of the Coast y One, pues supera ya a la parte de juguetería, o lo va a superar este mismo año, ¿no? Entonces, yo creo que es complicado que se deje considerar juguetera, porque la industria funciona que mira al final los revenues de donde es la mayor parte, y así es como la asignan, pero un poco como Amazon, ¿no? Nadie piensa que Amazon pues va a estar ganando más de AWS, aunque sea así, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre la gente Amazon, pues sí que es verdad que si no se produce esta spin-off, que no creo que ocurra, porque encima el presidente de la parte de Wizards of the Coast ha sido nombrado presidente de Hasbro tras el fallecimiento del anterior CEO. Entonces, él quiere mantener la compañía, que es la parte de los huevos de oro, digamos. Pues bueno, yo creo que es complicado. Sí que es verdad que en cuanto a este año solamente muestren que la parte de Wizards of the Coast pues está generando un EBIT que es mayor que el juguetero, debería de empezar el mercado a entender que esto no es una empresa de juguetes solamente, sino, oye, que tienes tú una parte aquí que tiene unos márgenes del 48% y no para de crecer, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo creo que sí que se tendría que ver un ligero re-rating, pero bueno, también viendo la actualidad, cómo está todo el mundo y esta falta de demanda futura que vemos en la macro, pues es un poco complicado a corto plazo verlo. Entonces, bueno, yo creo que esto lo dejamos por contestado. Y luego hay varias preguntas sobre quistos, que las he juntado en dos. Primero, salió en la normativa de la Unión Europea esta propuesta de aumentar los impuestos, y luego cada estado ha ido pues, poniendo en cada país lo correspondiente. Te lo preguntaba a ti, Gabriel, IDB Investor y Félix Hernández, ¿cómo estáis viendo quistos con la información que hay actualmente de los impuestos? Sí, la verdad es que ya hay algo de información, no es aún concreta, sabremos algo o ya tendremos toda la información a principio del mes que viene, en principio, pero la realidad es que en el mercado hay muy poca información. De hecho, yo esta semana he estado hablando con 4 analistas especializados en energía de diferentes brokers y prácticamente ninguno me ha sabido contestar a nada. Todos, evidentemente, la regulación de UK, que ya se impuso hace varios meses, la conocían, pero ni de Europa ni de Holanda, aún hay ahí mucha incertidumbre, ¿no? Lo que parece, en principio, ya os digo, a día de hoy, que estamos grabando a 25, pero que aún quedan unas semanas para que se concrete todo, ¿no? Lo que parece es que va a ser una regulación muy parecido a lo que impuso UK o lo que puso UK hace unos meses, ¿no? Es decir, un aumento de los impuestos hasta el 65%, similar a lo que ha impuesto UK para los próximos 2 años, en esta ventana temporal que ellos consideran en que estas empresas de oil and gas pues están beneficiando de un entorno como provocado por Rusia y no por el propio mercado, ¿no? De oferta y demanda. Es decir, pues entonces van a aumentar los impuestos, que recordemos que estas empresas de oil and gas, upstream, ya están pagando entre el 45 y el 50%, incluso cotas superiores en función de los descuentos que tienen por invertir, o como se llaman los rebates, ¿no? Y eso es un poco lo que sabemos a día de hoy, o lo que parece que vaya a aplicarse a día de hoy. Algo pues relativamente sensato, y que yo, si fuese político, pues también aplicaría, ¿no? Oye, algo más de impuestos en este momento excepcional, sabiendo que evidentemente necesitamos estas compañías que aumenten la capacidad y que aumenten la producción, porque tanto por seguridad energética como porque necesitamos esa oferta, y pues pero al mismo tiempo pues tenemos que equilibrar los presupuestos y los beneficios están siendo excesivos, ¿no? Entonces, oye, UK lo que hizo fue aumentar los impuestos, que se reducirían a cambio de inversiones. En Europa aún no está la ley del todo, pero en Holanda, por lo que ya se ha ido empezando a dibujar en los borradores,
parece que en el 2023 y 2024 que los tiros van por ahí, ¿no? Como digo, nadie en la industria aún sabe nada, los propios analistas siguen sin saber. De hecho, estuvimos prácticamente nosotros dándole más información de la que recibíamos, y entonces ahí hay aún mucha incertidumbre. Que esto ha sido el mayor catalizador o el mayor problema para que la acción de Quistos ha caído un 30% desde máximos, pues sinceramente no creo que haya sido uno de los problemas, sí, pero no creo que haya sido el mayor driver de la caída. Creo que es lo que estaba comentando Ayuso, la retirada de liquidez del mercado, que impacta mucho más a aquellos valores que son poco líquidos, y todos sabemos que Quistos pues no es un valor que brille por su liquidez, ¿no? Pero también hablamos de valores como Serica, por ejemplo, en UK o otros competidores que no han tenido problemas desde un punto de vista operativo, es decir, el gas sigue en unos entornos excesivos, locos, que no se pueden sostener bajo ninguna premisa, pero siguen ahí ingresando en base a esos precios. Sin embargo, sus cotizaciones, también petróleo, todo, han caído entre el 20 y el 30, incluso 40%, pues depende de las compañías, ¿no? Y esto es más por un problema de liquidez, por el mercado queriendo salir, habiendo vendedores y no habiendo prácticamente ningún comprador. Y el ejemplo estabas diciendo tú antes también con compañías, y por poner algo más claro, ¿no? Pax el viernes cayó un 6%, con solo 900.000 títulos cruzados, cuando su media está entre 1,5 millones y 2 millones, ¿no? Una caída del 6% o caídas superiores normalmente vienen aparejadas con mucho volumen. No, aquí lo que está pasando es que hay pocos vendedores, pero los pocos vendedores que hay pues tampoco encuentran contrapartida. Entonces esto provoca que los precios caigan. Yo creo que la mayor caída ha venido por, uno, especialmente esto; dos, pues una salida del sector oil and gas, que siempre está pues dirigida por el petróleo, por el Brent, es lo que más se mira, ¿no? Pues ha habido una caída por unos temas de oferta y demanda, y sobre todo de especulación. Y lo tercero, pues este ruido sobre los impuestos, pero no creo que haya sido tan determinante. Sí, sin duda. Una de las cosas que es importante también en estas normativas que salgan es la retroactividad, ¿no? Al final, de que no te afecte sobre todo a 2022. O sea, estamos a final de año. Si empieza a afectar a los impuestos a pagar 2023 y 2024, no debería ser tan grave, vamos. No esperemos que no estén los niveles del gas como en 2021, en Sí. 2022. Y también había una pregunta en torno a eso, y evidentemente, pues como he dicho, la normativa aún no está concreta, pero sí que parece que va a ser a partir de ahora, y no va a ser retroactivo como hicieron en UK, que tampoco hicieron retroactivo, sino que hicieron a partir de ese momento, ¿no? Legislar a partir de ese momento, que es un poco lo más correcto, ¿no? No mirar para atrás, porque también podríamos haber mirado, ¿no?, para atrás las tecnológicas en el 2020, ¿no? Pero bueno, eso es lo que parece a día de hoy, aún no está concreto. ¿Y por qué el precio del gas es seguro que va a caer en el futuro, ¿no? Independientemente de si Rusia sigue igual o no sigue igual, que también pues el mercado, yo creo que es algo razonable pensar que que es lo que está pasando ahora prácticamente, cero oferta proveniente de Rusia, solo algo a través de Ucrania, pero muy, muy poco. Pero esa cero oferta proveniente de Rusia pues normalizará en algún momento y no volverá a los niveles anteriores, pero sí que habrá algo, ¿no? Y por algo que haya, pues sí que entonces impacta mucho el mercado, porque al final no deja de ser consecuencia de la demanda y de la oferta, ¿no?, el precio. Pero especialmente, olvidándonos de Rusia, olvidándonos de ese factor que es geopolítico y es imposible de entender, sí que se están haciendo las inversiones necesarias para importar gas. Tanto Estados Unidos ha hecho las inversiones para poder exportar, porque a día de hoy están al 100% de capacidad, es decir, aunque tuviesen más barcos no podrían exportar más. Sin embargo, esto cambia a partir del 2024 y también 2025, también con la entrada de gas procedente de Qatar. Es decir, el mundo en el 2024 y 2025 va a tener más gas, va a haber más oferta de gas, y especialmente Europa va a poder recibir más gas porque ha hecho esas inversiones en infraestructura. Algunas de ellas pues se las compró a Golar, que son estos famosos FSRUs, que son regasificadoras flotantes, ¿no?, para poder recibir ese gas
que vendrán barcos tanto de Qatar como de Australia, como de África, como de Estados Unidos, ¿no? Y es por eso, por lo que puedo decir a día de hoy sin absolutamente ningún miedo a equivocarme, que el precio de 2024 y del 2025 va a ser muy, muy inferior al precio del gas a día actual. Pues tomamos nota para ir a buscarte en caso de que no sea así. Otra pregunta que nos comenta Pecor es, bueno, has comentado bastante también sobre el sector oil and gas, pero ¿cómo lo vistas las últimas caídas? Y hace una pregunta, ¿quién ganará, la recesión o la falta de oferta futura? Ahí no sé si queréis que empiece Ayuso, si quiere, por comentar también. Pues no lo tengo claro, la verdad, ¿eh? No sabría qué decirte. Yo quiero creer que va a ganar la falta de oferta, aunque no lo tengo nada claro, la verdad. Seguramente Gabriel puede explicarlo mejor. No, es que es muy complicado, ¿no? O sea, yo creo que, no recuerdo, creo que lo dije en el podcast que hice en el vídeo sobre, en Q1 sobre nuestros resultados en el primer trimestre. Y es que el dinero fácil en el petróleo ya se había hecho y ahora ya había que ser más stop picker. Y no era más que otra cosa por ¿no? Que ya se empezaban a prever problemas en la demanda. Y la oferta, evidentemente, no va a cambiar, no se puede mejorar en el corto plazo, aunque se quiera, ¿no? Y tampoco empeorar, o es complicado empeorarla, ¿no? A no ser que haya incendios o cosas complicadas. Y el problema es que estimar la demanda es muy complicado, ¿no? Porque depende de la recesión en la que nos encontremos. Sí que es verdad que en el 2008 pues, hubo una recesión que es complicado que volvamos a experimentar este año porque el mundo no está tan endeudado y no había ese riesgo sistémico que provocaron los bancos, pero tampoco se puede descartar en el corto plazo que haya un problema de demanda así, ¿no? Sin embargo, yo sí que creo que en este momento es algo diferente, ¿no? Porque en ese momento pues todo el mundo iba a la misma velocidad, ahora tenemos Estados Unidos a una velocidad, Asia a otra velocidad y Europa a otra velocidad y en otro punto del ciclo. Si tuviese que mojarme, diría que en los próximos años vamos a tener un precio del petróleo alto, independientemente de la recesión, porque la recesión en cualquier caso será short life, es decir, tendrá poca duración, ¿no? Y se ha demostrado que la demanda de energía es bastante resiliente a pesar de lo que se puede percibir, ¿no? Sin ver los datos, es bastante más inelástica al ciclo, ¿no? De lo que se puede pensar. Entonces, a la misma oferta y con muy, muy poca probabilidad de que aumente la oferta en el corto plazo, yo sí que creo que incluso con una recesión, pues el precio del petróleo estará elevado, lo que no significa que podamos en algún momento determinado ver precios del petróleo de 50 y de 60 en el cortísimo plazo, pero que creo que no se sostendrán y que ahora, a día de hoy, el punto de equilibrio del petróleo está por encima de esos 50-60 que se ha considerado siempre, ¿no? Que no deja de ser pues la oferta marginal o la demanda marginal de petróleo. Así que si tuviese que decir estaría algo más bullish, sin embargo volvería a remarcar, y yo creo que Ayuso también lo piensa y por eso pues su cartera ya no es la misma que era a principios del 2022, es que el dinero fácil en el petróleo pues ya se ha producido, ¿no? Sí, totalmente. Igual no sabía yo explicarlo muy bien, pero sí, más o menos en la línea de lo que dices. Y efectivamente mi cartera es un reflejo de ese pensamiento, ¿no? Al final, ahora, ya sabéis que a mí me gusta más ir a por gangas o cosas que tengo mucho más claras y ahora lo que es puro oil, pues no lo veo tan claro, ¿no? Casos como a lo mejor Vermilion Energy, que es parte oil y parte gas en Europa, pues puede ser diferente. El gas lo veo más claro todavía y bueno, lo que veo más claro todavía de cara al invierno es el carbón, que es una tesis un poco más controvertida, pero bueno, al final el gas está muy bien, es una maravilla, tiene la mitad de emisiones de carbono que el carbón, pero al final es muy difícil de transportar, de almacenar, hay que... pues ahora mismo nosotros estamos dependiendo
de traerlo en barco, con lo cual se tiene que licuar en origen, luego se tiene que transportar. Ahora mismo tenemos el precio de los fletes disparado, además no hay barcos abiertos, solo hay uno, que a Gabriel le gusta decirlo, que es de Culco. Solo hay uno para este invierno, solo un barco disponible en spot para este invierno, los otros son contratos que ya están firmados. Pero es que además estaba leyendo que hay una tormenta, la tormenta Ian, que se está acercando al Golfo en Estados Unidos y que puede convertirse en huracán, y es de ahí donde se exporta la mayor parte del LNG que viene hacia Europa. Entonces, bueno, al final el gas está muy bien, pero al final el gas no es algo tan fácil, y además ahora el gas, los precios a los que está son una locura, ¿no? A pesar de que hayan caído, eh, no sé la equivalencia, ¿no? En, en barril de petróleo, ¿no? Pero seguramente estén a más de 200 o 300 dólares por barril de petróleo el equivalente. Y tengo delante la gráfica por MMBTU, que es una medida de energía al final. La equivalencia que hay entre el gas y el carbón, pues es una, es una barbaridad, ¿no? Entonces el carbón al final es una fuente de energía relativamente barata, aunque está en máximos. Es fácil de transportar, fácil de almacenar y bueno, aunque en Europa hemos sido muy, muy contrarios al carbón, yo creo que no nos va a quedar más remedio este invierno que comernos nuestras palabras. Entonces, salvo que realmente vayamos a entrar en una recesión súper gorda que elimine mucha demanda de energía, ahora mismo mi pensamiento y mi posicionamiento es que vamos a ver un buen invierno para el carbón y para las productoras de carbón, sobre todo las de carbón de alta calidad, ¿no? El carbón referenciado al Newcastle, ¿no? Australiano. Sí, yo creo que la respuesta inicial de Ayuso es muy clarificatoria, ¿no? Sobre el petróleo, pues ahora mismo me pillas, ¿no? No lo tengo claro, pero cuando se pone a hablar del gas y del carbón, pues tiene una respuesta mucho más concreta, y yo creo que es por la oferta, ¿no? La oferta del petróleo es limitada, sí, pero es que la del carbón y la del gas natural, como ha dicho, después del bloqueo a Rusia, pues es ultra limitada, ¿no? Entonces, aunque caiga algo la demanda, pues esos precios van a seguir muy elevados, ¿no? Y especialmente si hay algún problemita extra en la oferta, pues la consecuencia puede ser incluso más inflada para el precio de estas commodities. En el petróleo también, un poco por destacar qué está pasando, ¿no? China, mayor consumidor o los más importantes consumidores de todas las materias primas, pero especialmente petróleo, pues está alrededor de 2 millones de barriles diarios en demanda, por debajo de donde estaba hace 2 años, ¿no? Entonces, 2 millones de barriles diarios en el petróleo te cambia completamente el escenario, ¿no? Un mercado en 100 millones, que más o menos que está ahora de demanda, puede estar equilibrado con 99 millones de oferta, o sea, puede estar en un precio muy exigente, o puede estar equilibrado con 99, o puede estar desequilibrado con 98. Muy pocas variaciones producen fuertes variaciones en el precio, ¿no? Entonces, esta menor demanda de China como consecuencia de los lockdowns, que es probable que empiece a cambiar a partir de octubre, que recordar que tenemos las elecciones y debería de empezar a cambiar un poco la política para sofocar el malestar, los problemas económicos que está sufriendo China, sumado a que muy probablemente pues, Estados Unidos está inflando la oferta con la salida o la venta masiva de su reserva estratégica, probablemente o casi seguro, ¿no? Para influenciar esas elecciones midterms que tiene ahora a inicio de noviembre, tirando la gasolina o bajando el precio de la gasolina, ¿no? Aumentando la oferta de barriles diarios, con eso consigues reducir, aunque sea temporalmente, el precio de la gasolina, ¿no? Entonces, estos dos impactos, junto con demanda especulativa de que vamos a entrar en una recesión y entonces el futuro va a ser algo más complicado desde el punto de vista de la demanda que lo que hemos estado viendo hasta ahora, pues eso es lo que están liderando o haciendo bajar el precio del petróleo. Sin embargo, yo creo que 2 de estos 3 factores son temporales, ¿no? Lo primero, a partir de noviembre
No creo que ya Biden esté tan preocupado por desatar estas reservas estratégicas de Estados Unidos, que por cierto se está quedando prácticamente sin, están a niveles ya completamente ridículos desde un punto de vista histórico. Nunca en la historia se había reducido la reserva estratégica en tantos millones de barriles, ¿no? Entonces esto a partir de noviembre es muy probable que deje de ser un impacto negativo al mercado, es decir, menor oferta, y China, pues como he dicho, pues probablemente empiece a recuperar esa demanda pues a partir también de final de año. Esto sumado a que también va a haber algo de switch tanto de gas a petróleo como también a carbón, como ha comentado Ayuso, pues debería de ser algo positivo para el petróleo. Pero yo estoy completamente de acuerdo con Ayuso y por eso también pues, lo reflejamos en las posiciones en la cartera, es que el gas es mucho más posible que se mantenga a precios elevados. También tengo que reconocer el carbón, aunque no es una energía en la que nosotros tengamos o hayamos tenido posiciones en los últimos años. Y por último, pues el petróleo, teniendo también un escenario relativamente optimista, pues dentro de las tres energías a lo mejor es en el que a corto plazo tiene una peor perspectiva demanda-oferta. Perfecto, podrías tener tu propio podcast. Vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas para no comernos mucho tiempo. Esta para Ayuso, aunque los tres la tenemos en cartera. ¿Cómo ves el capital allocation de Global Ship Lease, GSL, para Q3 y Q4? Pues la verdad es que igual que hasta ahora. Yo sinceramente, por lo menos en Q3 no espero recompras. Probablemente en Q4 haya más posibilidades, pero en cualquier caso pequeñas. La verdad es que, bueno, yo creo que más o menos la gente lo controla, ¿no? Todavía esos charters, o sea, las perspectivas son muy buenas en cuanto a los charters que tienen firmados, pero todavía no tienen un exceso de caja como para hacer recompras significativas. Dicho lo cual, bueno, ya están repartiendo un dividendo que a precios actuales es del 10%, con lo cual, pues no es que no estén haciendo nada con la caja, ¿no? Y nada más, ¿no? La verdad es que es un poco una pena esta compañía porque cuando se ha cumplido un poco lo que estaban las previsiones, ¿no? De que renovaran los charters del 2023 a buenas tasas, el mercado no está distinguiendo absolutamente nada entre unas compañías y otras y bueno, la verdad es que es un poco frustrante ver ese price action, digamos. Perfecto. Vale, nos pregunta a Sánchez Egea, a Gabriel sobre la intención de JP Morgan de acabar con las tarjetas de crédito. Un artículo que ha leído en el Financial Times, que ha puesto por ahí. Yo estoy involucrado en el sector de pagos desde el 2015 y prácticamente no hay mes en el que no salga una noticia así que vaya a disruptir el sector y que evidentemente pues tanto no solo los terminales, sino que a Visa, Mastercard, pues vaya a eliminarle completamente el negocio. La realidad es que en Estados Unidos están muy atrasados, en mi opinión. Las tasas que pagan en Estados Unidos son alrededor del 3% para tarjetas. Aquí no se usa tanto la tarjeta como en Europa y el principal motivo es ese, que el banco te retira o te quita un 3% de lo que ingresas, ¿no? Mediante tarjeta. Entonces, a no ser que tengas un volumen espectacular, pues no salen las cuentas, ¿no? Esto no pasa en Europa. En Europa la tasa es del 0,3, 0,4, entonces, y tampoco en Asia, ¿no? Entonces, esto es la explicación por la que todos estén intentando, ¿no? Saltarse ese sistema. La realidad es que es muy, muy complicado porque tiene que ser universalmente aceptado y entonces este es el mayor dilema siempre del sector, ¿no? Tú no puedes ser que con JP Morgan pagues de una manera, pero luego te vas al McDonald's que no trabaja con JP Morgan, que está trabajando con Morgan Stanley y sea de otra manera y te vengas a Europa y en Europa sea de otra manera. No es también por lo que el Bizum no funciona. O sea, no puede quitarle la cuota de mercado que ellos pretenden, incluso el Facebook,
a los sistemas, pues en este caso, pues al negocio de packs, ¿no? Tú no puedes, dependiendo del país, pagar de una manera, tiene que ser universalmente aceptado y esto es muy complicado. De todas maneras, también quiero añadir un punto y es que Estados Unidos, cuando vemos el número el volumen de operaciones con tarjetas versus LATAM, versus Europa y versus Asia, Estados Unidos, y os podéis quedar sorprendidos, está en último lugar. En Estados Unidos es el país en el que menos, el continente en el que menos se paga con tarjeta. Y no es más por lo que os estoy diciendo. Yo, sin ir más lejos, cuando fui a comprar hace poco el coche, que un coche bastante bueno, por cierto, un Jeep americano, $7.000, baratito, eso sí, no querían que les pagasen tarjeta. ¿Por qué? Porque si les pago en tarjeta, 3% de 7.000, joder, 3% de 7.000 hace daño, ¿no? Querían que pagasen efectivo. En España es imposible, es ilegal pagar 7.000 euros en efectivo para comprar un coche y quien te lo haga tiene que hacer 1.000 historias para poder procesarlo, ¿no? Porque a partir de, no recuerdo si lo bajaron finalmente a 1.000 o está en 2.000, es completamente ilegal por money laundering, ¿no? En Estados Unidos no, y esto es lo que deberían de cambiar. Más allá de intentar saltarse el programa actual, deberían de ver qué está pasando en Europa, porque en Europa todas esas compañías siguen siendo muy, muy rentables, ¿no? Deberían de aplicar el modelo europeo y el regulador, porque al final esto lo que pasó en su momento en Europa anteriormente también era así, que el regulador dijo, oye, tenéis que tener este ritmo. Y al principio todos se quejaron y terminaron obteniendo todos unos márgenes buenos, ¿no? Pues lo mismo debería pasar en Estados Unidos. Y un poco por resumir la respuesta es que todos los meses salen noticias así, no es algo nuevo y la realidad es que implementarlo es una tarea muy, muy, muy complicada y evidentemente estamos en el año 2022, las tarjetas no son de hace una semana y si nadie ha podido es porque es algo más complejo de lo que parece y evidentemente pues el principal problema es esto, que tiene que ser universal. Es más fácil que terminemos viendo una regulación y reduciendo el margen que cobran tanto las fintechs como los bancos por esa intermediación en tarjeta y se vaya pareciendo más a los estándares europeos, que se termine dejando de pagar con tarjeta porque, por ejemplo, yo, sin ir más lejos, voy con una tarjeta europea, estoy pagando aquí con tanto tarjeta de Singular Bank como la Revolut y si fuese el sistema de JP Morgan, que aún no está claro qué es porque son rumores, pues no podría trabajar aquí. O sea, que vengo aquí de vacaciones o vengo aquí a vivir y no vale de nada mi dinero, no tiene sentido y no lo veo una amenaza en el corto plazo. En el largo plazo, hablando de 20, 30 años, como he dicho antes, ningún sector está a salvo y por eso hay que ir monitorizando las inversiones día a día. Perfecto. Nos preguntan también por enlazar novedades sobre alguna de tus posiciones más comentadas en redes como Golar, Pax o Nagacorp. Y también hay un usuario que te pregunta, pues si lo quieres meter dentro de Golar, cuál es el estatus del contrato que esperaba ganar durante septiembre el nuevo FLNG. Pues lo que tienen en común es que todas están cayendo. Pero fuera de esto, la realidad es que los fundamentales de Nagacorp y de Pax y de Golar, las tres compañías, pues yo cada día los veo más sólidos y cada día los veo mejores. En Golar, pues va a ser inminente que anuncien nuevos contratos. No sé si septiembre, porque ya está terminándose, pero probablemente sí que este año, o al menos eso es a lo que se han comprometido. Y supongo que la pregunta es septiembre porque Cosmos en una call se comprometió a hacer un anuncio de la expansión que tiene, el proyecto que tiene en expansión, que debería de significar un nuevo barco para Golar antes de finalizar Q3, ¿no? Q3 finaliza pues esta semana. A mí, personalmente, y por lo que he escuchado, pues va a haber algo de retraso ahí porque están trabajando con algo más grande, ¿no? No va a ser el proyecto que tenían pensado y, por tanto, pues, oye, toca volver a hacer algunos números, toca volver al planning y entonces, al ser algo de un tamaño superior, pues probablemente se retrase. De hecho, yo creo que el anuncio de BP y de Cosmos no va a ser el primer proyecto que escuchemos
para Golar y será de otra contrapartida, ¿no? Pero bueno, habrá que ver. La realidad es que el entorno es muy, muy favorable, las inversiones están ahí y a pesar de que haya recesión en Europa, son inversiones que se van a hacer. Y la única manera de hacerlas rentables en África se ha demostrado que es a través de Golar, ¿no? Y es algo que va a pasar. En Pax tampoco nada que decir, esperemos que reinicien las recompras. La compañía presentó unos primeros resultados muy buenos en beneficios y en dividendos, aumentando beneficios y dividendos de una manera espectacular por encima de lo que teníamos en los números, y la caída reciente que ha habido pues es más como sentimiento de mercado y por lo que estábamos diciendo, ¿no? Al final la liquidez es algo muy importante en estos momentos y Pax pues no es una empresa hiperlíquida. Y Nadacorp pues es que es lo mismo, estaba traqueando los vuelos a Camboya, que al final es uno de los principales drivers, hay dos vuelos muy importantes y COVID, el COVID prácticamente ya no existe allí y los vuelos están incrementándose a un nivel muy notable. Los resultados saldrán ahora en las próximas 2 semanas de Q3, la nota que hace, y espero que siga yendo ligeramente por encima de lo que teníamos planteado hace unos meses, porque como te digo, pues esta evolución de los vuelos pues ha sido incluso más positiva de lo que esperábamos. Lo que pasa que otra vez, ¿no? Liquidez, sentimiento en Asia, pues todo eso está impactando al precio de la acción, y es que a veces, o una parte, no importante las veces, pero algunas veces sí que los precios, los fundamentales van por una parte y lo que hace que el mercado se mueva en el corto plazo es la liquidez y los flujos, ¿no? Y esto es lo que está pasando. Yo creo que en las 3 compañías, dicho esto, hay que remarcar que las 3 compañías se han comportado relativamente bien frente al mercado, frente a sus competidores, especialmente Golar, a pesar de la caída del último día. Si lo veis contra los competidores, contra el sector oil and gas, como se ha comportado en las últimas semanas, pues se ve fortaleza, ¿no? Se ve que hay gente comprando la historia. Perfecto. Pues una pregunta bastante larga de IG, la voy a ir leyendo. ¿Por qué están cayendo tanto los fondos de private equity tipo KKR, Carlyle, Apollo, etcétera? Lógicamente todo el mercado está cayendo fuerte en general, pero en este contexto de alta inflación entiendo que está habiendo muchos reembolsos de clientes institucionales y particulares, pero ¿no debería beneficiarse también algo al alza de los tipos de interés, puesto que cuentan con fondos muy grandes levantados de diversa índole? Como las valoraciones están cayendo mucho, lo lógico será que aprovechen a comprar compañías baratas con su músculo financiero. No, es una pregunta. Asimismo, la semana pasada Alantra ya anunció que para este fiscal year de 2022 los bonus de sus empleados los iban a recortar a la mitad. Vale, a ver, aquí yo veo algunos errores de concepto. Primero de todo, el tema de los reembolsos. Los fondos de private equity normalmente casi nunca hacen reembolsos. Se cierra al principio del capital y cuando se vuelve a abrir el fondo es para darlo, ¿no? En función de los exits y demás, ya dan todo ese dinero a los inversores. Luego, la subida de tipos no está beneficiando a los private equity. Punto 1, han comprado ellos a valoraciones altas las compañías durante estos años, ya que, por un lado, el tema de valoraciones que han comprado en valoraciones altas, y ahora mismo pues las valoraciones están caído. Es cierto que si tuvieses un fondo nuevo recién creado con capital listo para soltar, ¿no? Ahí sí que te podías beneficiar bien, como comentas. Pero el hecho de que tu portfolio de tus fondos lo hayas comprado a valoraciones altas y suban los tipos, pues esa valoración se ve reducida, al igual que estáis viendo en los mercados públicos. Esto hace que tu carried interest, ¿no? Que al final es lo que mueve a los general partners, a los que gestionan el fondo y estas compañías de dentro, que es como la comisión de éxito, pues se vea reducida porque no vas a llegar al umbral de rentabilidad esperado. Y ¿qué más? Había otro tema. Bueno, también tenemos, que no hemos comentado, que el mercado de IPOs se ha quedado seco completamente. Entonces, esto hace también que los exits de las salidas a bolsa, donde ellos más pueden poner en valor y lucrarse, ¿no? de estos años, pues se ven que han desaparecido completamente. Tanto las SPACs como las salidas a bolsa en este año, vamos, habrán habido contados con los dedos de la mano. Y por otro lado, los private equity se caracterizan por entrar en las compañías y apalancarlas.
Entonces, durante muchos años han tenido un acceso al capital muy, muy barato. Con los tipos Alfredo, pues ellos entraban en las compañías y las apalancaban, les hacían funcionar el negocio y cuando ya estaban listos comenzaban a desapalancar y las sacaban a bolsa. Ese ha sido el método de trabajo, digamos, ¿no? Así resumido, ¿no? Esto ya no lo pueden hacer igual porque el coste de capital ha aumentado y por lo tanto pues no puedes apalancarlas al igual que deberías. Entonces, pues bueno, son muchos los temas y esto es el motivo de que estas compañías grandes cotizadas, porque sabéis que la mayoría de fondos no cotizan, incluso algunos los más grandes como estos que comenta, KKR, Carlyle, Apollo, etcétera, o Alantra, que aunque tiene varias partes, pues también tiene una parte de private equity, pues hayan caído bastante en el año, en torno a 40, 50, 50%. Es normal ver estas caídas. Sí que es cierto pues que puede ser el momento de gente que siga el sector de empezar a valorarlo y ver si es viable. Al final, si estás esperando que a lo mejor a partir de 2023 o 2024 los tipos vuelvan a bajar y demás, y es un poco más alcista en ese sentido, pues a lo mejor sí que puede ser un momento de ir construyendo posiciones. Pero bueno, yo ahí te contesto un poco a todo. Yo había un poco de error de concepto de solo pensar en lo que harán a futuro teniendo los tipos de interés, o sea, subiendo los tipos de interés. Así que bueno, esto al final no es nada positivo en el corto plazo para ellos, por su modelo de negocio. Y ahora que hemos dejado descansar a Gabriel un poco y que beba agua, hay otra pregunta de Aitor García para Gabriel. Tesis de servilleta de Linamar. Sí, buena pregunta. La verdad es que me alegro, ¿no?, de que hagan esta pregunta porque creo que, si no me equivoco, Linamar no la tiene ningún otro fondo español y creo que es una compañía que si los hubiese, que si la conociesen, es que al final es canadiense, ¿no?, pero si la conociesen, pues el value español la hubiese comprado, ¿no? Al final es una compañía mayormente de autos, supplier tier 1 de autos, ¿no?, que es de los que más cerca están del producto final, ¿no? Y que cumple todas las características que exigimos a una compañía desde un punto de vista value, ¿no? Es decir, empresa familiar, líder de mercado, que tiene un histórico muy bueno, está recomprando acciones, está haciéndolo muy bien, ¿no? De hecho, esta compañía yo la conozco porque Adrián Sánchez, que también trabaja conmigo en Singular Bank, pues lleva comentándomela, él lleva cubriéndola unos 5 o 6 años y lleva comentándomela desde entonces, pero el sector pues no lo veía o había otras alternativas mejores, ¿no? Y es que para explicar esta compañía me tenéis que permitir saltar a cómo está el sector de autos en general, ¿no? Porque desde el 2015 pues prácticamente la compañía que veáis de autos, de suppliers de autos, ¿no? Hablamos, pues yo qué sé, grandes compañías aquí en Europa está Continental, está Faurecia, en España está CIE, que es a lo mejor la excepción, pero también ha sufrido desde entonces, Gestamp. Y es que en el 2015 pues había más o menos una producción de 95 millones de coches y ahora mismo la producción está en 70 y algo, ¿no? Entonces esa caída de volumen de producción es lo que está impactando a los suppliers, ¿no? Que solo se benefician o solo hacen beneficios si aumenta la producción de coches, no tanto por la venta de coches, que eso ya es pues el negocio de BMW y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, no? Pues que en los últimos años sí que ha habido una venta fuerte de coches, pero no ha podido fabricarse coches, pues especialmente pues, por los problemas con los chips, las cadenas de suministro, todo esto, ¿no? De hecho, los inventarios que normalmente estaban entre 60 y 100, incluso máximo de 100 días en los últimos 5 o 6 años, pues se han caído hasta un mínimo de 20 días de demanda, ¿no? Es decir, los inventarios están en mínimos históricos. Entonces, esto es lo que nos hace estar favorable para los próximos años, a pesar de que haya una recesión, es decir, una menor demanda de coches. Como la oferta es tan reducida, se tienen que producir algo de coches para rellenar esos inventarios, ¿no? Para generar esos inventarios y normalizarlos, porque lo que no puede ser es que a día de hoy pues sigamos esperando, si queremos comprar un coche nuevo, pues tengamos listas de espera de hasta un año, ¿no? Es decir, esa demanda pues se termina yendo hacia productos de segunda mano y esto está normalizando ya, lo vemos ya que está normalizando, también con caída de precios de materias primas, con caídas de fletes,
y especialmente pues, también con aumento de chips o realocación de chips que se estaban empleando en otras cosas, ¿no? Entonces, dicho esto, estudiado por qué tiene sentido invertir ahora en una empresa de supplier, pues tenemos el Linamar, que tiene menor exposición a Europa, que es donde pueden haber problemas de producción en los próximos meses por la energía, ¿no? Que obligará a cerrar fábricas. Pues estos tienen poca exposición a Europa, solo el 30%, con un 10% a Asia y el 60% a Estados Unidos. Una compañía sin deuda que está recomprando acciones, tiene un plan para recomprar el 7% de las acciones hasta noviembre, del cual pues a cierre de Q2 pues había ejecutado el 50%, está cotizando a unos precios de 4 o 5 veces free cash flow, como he dicho, pues sin deuda, y que pretende pues devolverla a los accionistas. También pues ellos tienen unas perspectivas que yo creo que son bastante razonables de crecer a doble dígito, tanto del top line como en los beneficios, y pues también señalar que no es específicamente autos, sino también tiene pues otros, o sea, en autos es líder de mercado en productos relacionados con sistema de transmisión, chasis, carrocería, también componentes de motor, con lo que no compite con las otras inversiones que tenemos, que son tanto CIE como Gestam, pero también Linamar pues tiene algo de exposición industrial con equipos móviles industriales, donde creo que recordar que su principal marca era Skyjack, que son así como, producen así como una especie de grúas, y también tienen algo como un 10% de exposición a agricultura, equipos de cosecha, donde su principal marca es McDowell. Y esto es un poco pues, la tesis, ¿no? Compañía familiar, líder de mercado, con vientos de cola al futuro, sin deuda, recomprando, con un track record muy bueno, que incluso en el pasado, ¿no? Ha hecho tanto orgánicamente como inorgánicamente crecimientos muy buenos, y donde tenemos muy buen feedback tanto de algunas empresas que conocemos en Estados Unidos como empresas europeas, concretamente en España. Uno de nuestros partícipes pues trabaja con ellos y el feedback que nos ha dado es muy bueno, ¿no? Entonces, oye, esta compañía que está cotizando más o menos al entorno del 15-20% de free cash flow yield, pues es una compañía que nos gusta mucho, y es por eso por la que creo que en el momento en el que sea más conocida en España, pues probablemente veamos más fondos entrando. Oye, no se pueden quejar de que eres un giver, ¿eh, Gabriel? Ve tesis de servilletas o tesis de menú completo. Sí, de Iberian Value. Vale, la última pregunta nos la hace José Luis Leal. ¿Estáis invirtiendo la liquidez como si no hubiera mañana o por el contrario creéis que queda mucha bajada y recesión? Ayuso, si quieres tú empezar. Sí, yo sí que estoy invirtiendo. Yo he pasado la mayor parte del año con bastante liquidez, diría que de media como un 30%, algo así, en momentos incluso del 50%. Y la verdad es que la semana pasada yo estuve cargándome, sobre todo vendiendo puts, porque claro, si sumas a la caída de precio el aumento en volatilidad, pues yo creo que hubo oportunidades, empresas que quiero tener en cartera sí o sí, pagando unas primas muy altas. Pues yo, dos mundos. En el de Sigma Internacional, ahora sí que tenemos, pues, especialmente esta semana, pues ya poca liquidez, contando que nosotros históricamente pues, estamos en el 90% más un 10% en opciones. Es decir, aquí sí que pues, creo que ya tienen más sentido, ¿no? los precios actuales, y es momento de entrar, incluso en algunas compañías pues, con algo más de duración, ¿no? Como comentábamos antes. Sin embargo, pues en Gamma Global, que el perfil, el objetivo es diferente, es más de controlar la volatilidad y de comprar aunque sea tarde, pero más seguro, pues ahí seguimos teniendo una exposición muy baja respecto a la media o a donde tendríamos que estar. Estamos aproximadamente al 16% en renta variable, frente al 25% un poco que era lo que nos habíamos marcado estar, y también la explicación es porque en la parte de renta fija estamos encontrando muy, muy buenas oportunidades que no estamos seguros de poderlas volverla a ver en los próximos años, y es por eso que hay una infravaloración clara en renta variable. Entonces, eso, una respuesta mixta en prácticamente los dos extremos.
Vale, yo por mi lado, pues sobre todo he pasado la mayoría del año pues en torno al 80-90% invertido y en las últimas semanas sí que es verdad que lo que he hecho ha sido ajustar pesos, he reducido pesos en compañías que a lo mejor están más endeudadas y que podían sufrir más. Las mantengo porque la verdad es que soy bastante alcista con su futuro, pero en el corto plazo pues prefiero no tener tanta exposición a ellas. Y lo que he hecho con esa liquidez es, pues al final, pues como comentaba yo también, tanto venta de puts como comienzo de algunas posiciones en algunas small caps que, como hemos hablado, pues por un tema de flujos, pues han sufrido bastante, sobre todo alguna small cap europea que considero pues que tiene un buen futuro, pese a la situación actual macroeconómica, pues se comienza a abrir alguna posición en ella. Y ya yo creo que llevamos 1 hora y media. No hay más preguntas, al menos las que tenemos hasta ahora. Vamos a ir despidiéndonos. Yo creo que ha quedado un podcast muy completo. Hemos hablado de todo. Ha sido un buen repaso tanto al mercado como a todas las preguntas. Yo creo que no se puedan quejar los oyentes. Y daros las gracias a los oyentes de estar aquí. Y si os queréis despedir, hacerlo ahora. Sí, yo antes de despedirme, pues creo que es un buen momento para agradecer, lo primero, el podcast que tenéis, que creo que es de obligado seguimiento para todos, como también, pues oye, decir, ¿no? Fomentar la formación y lo que estamos haciendo nosotros pues en el Club del Value Investing, que creo que está gustando mucho, el feedback que hemos tenido de los partícipes, porque al final no son ni alumnos, también ellos contribuyen mucho en el Discord, está siendo muy bueno y es un proyecto en el que me costó arrancarme, especialmente entré porque es por las personas que estabais, que sois 3 grandísimos amigos, pero especialmente profesionales, ¿no? Y es algo de lo que ahora a día de hoy pues estoy muy contento de haber contribuido ahí, porque la realidad es que es algo, viéndolo en perspectiva, que yo quisiese haber tenido cuando empezaba, ¿no? Ojalá con esos 18, 19 años haber tenido un sitio donde me enseñasen y fuesen indicando, ¿no? Los errores, la visión y me diesen la formación de calidad pues, que estamos dando nosotros. Me hubiese ahorrado muchísimos disgustos. Y luego también, por supuesto, pues hablar del máster, que lo que nosotros 3 en concreto pues somos profesores. Otra medida que yo creo que va encaminada con mejorar el conocimiento del inversor español, del ahorrador español, que creo que es tan importante, ¿no? A día de hoy que se ponga las pilas y que haga catch up, porque aquí en Estados Unidos es que prácticamente todo el mundo invierte, da igual a quien haya preguntado, constructores, albañiles, o sea, todo el mundo invierte, todo el mundo lo tiene claro. Y en Europa, pero concretamente en España, tenemos un muy bajo ratio de inversión, y es que sí que hay gente ahorradora, pero no inversora. Y los ahorradores tienen claro, y yo creo que es algo que tenemos que tener todos claro, que en 30 años, cuando nos empecemos a jubilar nosotros, las pensiones no dan por una fórmula matemática, porque era piramidal, ¿no? El sistema y se está cayendo. Esto no da, entonces hay que ahorrar para poder vivir esos 30 años, 20 años, 40 años que nos queden en el momento en que nos retiremos, pero al mismo tiempo hay que invertir, porque si lo ahorramos simplemente en el banco, nos daremos cuenta que no nos va a dar en el momento en el que lo necesitemos, ¿no? Porque el que tiene hace 20 años, hace 30 años, ha ido ahorrando, la realidad es que el dinero a día de hoy no le da para comprar prácticamente nada, ¿no? Entonces, oye, hay que aprovecharse de la inversión. Para ello hay que formarse y ¿por qué no decirlo? Pues estas 2 vías que he dicho, incluso el podcast, estas 3 maneras que he dicho, creo que son una muy buena herramienta a un precio, la verdad, que muy atractivo. Pues yo querría incidir en lo mismo, ¿no? Que creo que aunque los seres humanos siempre hacemos las cosas al revés, ¿no? La gente le entra el interés por la bolsa cuando todo sube. Creo que el momento óptimo para formarse es ahora, y sea con quien sea, ¿no? Cada uno que busque, hay un montón de sitios donde formarse.
cada uno que busque el que más le convenga, ¿no? Pero que creo que el momento de formarse es ahora. Y también me gustaría aprovechar para mandar un abrazo muy fuerte a Tamara Falcó, que estará pasando por unos momentos muy duros. Y desde aquí quiero mandarle todo mi cariño. Pues espero que Tamara sea oyente y seguramente Gabriel espere que sea partícipe también de Sigma, ¿no? Sí, de Sigma y de Gamma. Sí, yo creo que en la labor formativa, como comentaba Gabriel, yo creo que cuando nosotros empezamos a invertir o a interesarte por este mundo hace unos años, estaba el panorama desolador. O sea, ahora vemos iniciativas desde pues, sitios que todos conocemos como Rankia, Value School, no me quiero dejar ninguno, nuestros amigos de Momentum, los locos de Wall Street, etcétera, etcétera, que hay un montón de Value Investing FM, la Academia de Inversión de Paco Lodeiro, etcétera, que hay un montón de información y de acceso a ella, en castellano sobre todo, que yo creo que es muy importante, sobre todo para los inversores que se quieren formar. Nosotros en el club pues tenemos otro estilo más enfocado tanto en formación y sobre todo análisis de tesis de inversión y directos con nosotros. Y sobre todo yo creo que, bueno, pues como comentaba, que al final lo importante es que para el inversor minorista que se interesa por formarse más en inversión, pues todos estos recursos accesibles y sobre todo en general bastante asequibles de precio, ¿no? Cuando empezamos, seguro que Gabriel lo sabe, pues tanto los másters y demás, es cierto que te enseñan una parte teórica para el precio que tienen, sobre todo el precio al final de los másters es sobre todo por las salidas de bolsa de trabajo, ¿no? Pero sobre todo muchas veces en la parte práctica, incluso en alguna teórica, a veces se quedan un poco como escasos. Entonces, pues sí que es cierto que sin duda yo creo que esto que hacemos a nivel más práctico es muy, muy útil para los inversores, ¿no? Sí, completamente. Y déjame también puntualizar, porque yo iría incluso más allá. Incluso el CFA, que sabéis que lo poseo y me lo saqué a la primera de los 3 años, está más enfocado realmente al final a obtener trabajo, igual como los másters, ¿no? Porque te dan ese caché, ese toque de calidad del currículum, esa diferenciación que realmente en lo que te aporta te enseña para realmente enfrentarte a la vida real. Y no, evidentemente, no solo Club del Value Investing, sino como todos los otros métodos o plataformas que has comentado, realmente no te dan ese caché en el currículum para dedicarte a esto, pero sí que te dan las herramientas necesarias para poder generar una rentabilidad adecuada al riesgo y para poder cumplir el objetivo, ¿no? de todo el mundo, que es poder llegar a esa jubilación sin ningún problema y es que creo que es un detalle bastante importante, ¿no? Porque mucha gente muchas veces me pregunta sobre el CFA y mi respuesta siempre es la misma. Si quieres darle un toque de diferenciación a tu currículum, desgraciadamente cada vez menos porque cada vez lo tiene más gente, entonces es más difícil diferenciarse sacándote el CFA, pero si quieres darle un toque, sí, máster y CFA para trabajar en el sector. Si realmente lo que quieres es a título formativo para ti mismo, para desarrollarte y para poder invertir a título personal, yo no recomiendo ni másters, evidentemente, a lo mejor excluyendo el nuestro, que sí va a ser mucho más práctico, pero yo recomiendo o másters muy, muy prácticos, impartidos por profesionales de la gestión y no por teóricos, o clubs de este estilo que realmente pues, te enseñan a invertir en realidad, y especialmente si es con gente que tenga track records contrastados, pues mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, también el de True Value, pues yo no lo he hecho personalmente, pero también me han hablado muy bien de él. No lo hemos comentado, pero el curso del que habla Gabriel es un curso centrado principalmente en la valoración de empresas. Tiene 3 bloques principales que son el de contabilidad, como es obvio, pues todos los fundamentos contables, cómo entender y analizar el balance, la cuenta de resultados, el estado de flujos, etcétera. Sobre manipulación contable, distintos ratios financieros, yo creo que todo lo necesario por ese apartado que se necesita para valorar una compañía. La parte de valoración, pues los fundamentos de valoración, la valoración de descuento de flujos de caja, la valoración por múltiplos y por otro lado, pues una parte de análisis sectorial donde van varios profesores que son especialistas en sus temas, donde se va a hablar pues desde shipping, oil and gas, materias primas,
situaciones especiales, software, gaming, real estate, infraestructuras, inversión en calidad, inversión en Hong Kong. Así que bueno, yo creo que es un programa muy, muy completo, es un curso superior del IEB y si os interesa, pues metedos en la web y consultarlo. Tenemos una promoción de un 30% de descuento para los alumnos del Club del Value. Actualmente el Club del Value está cerrado de nuevos registros, pero en caso de querer acceder a este curso del IEB con descuento y al Club del Value escribirnos un correo a contacto@elclubdelvalue.com. Ya simplemente despedirme. Creo que ha quedado un podcast muy bueno en el que, bueno, pues tanto Gabriel como Ayuso han comentado toda la actualidad, han respondido a vuestras preguntas y simplemente pues pediros un acto de ayuda al podcast para que continuemos haciéndolo, dejando vuestro like en iVoox y suscribiéndoos al canal si no lo estáis aún. Un saludo y hasta la próxima semana.